Como principal novedad es que dentro de la sección de cortometrajes, pues desde este año la Academia del Cine ha seleccionado a este festival como uno de los festivales preseleccionadores para el Premio Goya al mejor cortometraje. Eso es un avance, un buen posicionamiento para el festival a nivel nacional, pues solo hay 32 festivales en toda España que tienen ese orgullo de poder decir que son festivales preseleccionadores. Y eso quiere decir que el cortometraje ganador de esta edición podrá optar al Premio Goya al mejor cortometraje. Al recibir más trabajos, más complicado es hacer la selección, pues la duración está limitada. Desde el año pasado ya ampliamos a 6 sesiones de tarde, y han cabido 60 cortos, o sea que cada año la selección es difícil. Intentamos que haya variedad, que haya todo tipo de comedias, de duraciones, pues eso, porque en la variedad también para todos los gustos, para todo tipo de públicos, y que todo el mundo que se acerca al festival sepamos que hay cosas que le van a gustar. Por ejemplo, Michelle, a pesar de su juventud, lleva toda la vida delante de las cámaras o como actriz de doblaje, pero ya desde niña está delante de las cámaras. Y Fele Martínez, pues bueno, lleva 20 años en la profesión, ya debutó con Amenábar en Tesis, ha sido Chico Almodóvar 2 veces. Bueno, ambos tienen una trayectoria suficiente como para otorgarles este y muchos otros premios. Por otro lado, el premio Nuevo Talento de Comedia a la actriz Belén Cuesta, una actriz una actriz de moda, pues en poco tiempo, desde el año pasado a ha estrenado muchas comedias, como pueden ser, ya empezó con 8 apellidos catalanes, El Pregón, Tenemos que hablar, ahora está esperando en diciembre el estreno de la última película de Nacho García Velilla, Villa Viciosa de al lado. Y por último, la actriz de la tierra, Luisa Gabasa, premio Tarazona y el Moncayo, pues ya es habitual del festival, es como de la familia del festival, que lleva viniendo pues más de la mitad de las ediciones, bastante más de la mitad. Y bueno, este es el año, desde el año pasado con La novia y este año incluido, ha ganado todo tipo de premios por ese papel de madre de la novia. Y bueno, este es el año de Luisa, y evidentemente alguien como Luisa, que además adora el Festival de Tarazona y Tarazona en sí, pues qué mejor año que este para darle ese premio. Hay 20 participantes que van desde los 13 hasta los 58 años, con lo cual son unos participantes muy heterogéneos, liderados en este caso, desde los últimos años ya, por el realizador de Aquí de la Tierra, Rubén Pérez Barrena. Pues es una actividad que nos gusta repetir cada año, pues es una forma también de atraer un rodaje a Tarazona. Pues los participantes, desde la página en blanco hasta la clausura, que estrenan el cortometraje, pues son ellos mismos los que, con la única condicionante de que evidentemente sea un cortometraje de comedia, pues convierten Tarazona también en un plato de rodaje. O sea, es una forma más de ver el festival desde otro lado, desde otro punto de vista. Pues ha evolucionado posicionando el festival como una de las referencias del panorama de festivales dentro de España, y además, en concreto como festival de comedias, ahora mismo es el festival referente a nivel nacional. Ya desde hace unos años somos el festival de comedia con más solera, con más ediciones. Salir de la crisis, ojalá lo vea el sector, pero bueno, es un sector que va saliendo poco a poco. Siempre hay buenos profesionales y el número de trabajos tampoco ha disminuido. Como digo, se hace lo mismo, pero desgraciadamente con menos medios o con menos presupuesto. Pero bueno, yo imagino que poco a poco el sector se irá también aflorando también cada vez más. Pues yo creo que estamos viviendo una buena época. Y yo lo que siempre digo, yo espero que esto no sea un espejismo, es decir, que no se quede en una mera anécdota de unos pocos años, sino que esto sirva no solamente para que se siga haciendo cine desde Aragón, sino también para que se haga cine en Aragón. O sea, Aragón es tierra de cine, pero no solamente porque salgan de aquí buenos profesionales, sino también hay que intentar que se haga cine aquí, porque también es una forma de atraer riqueza, de que los profesionales se demuestre que hay aquí buenos profesionales y trabajen también aquí, que no tengan que irse fuera. Nosotros estamos avanzando poco a poco, no queremos tampoco avanzar a grandes pasos, sino que bueno, con los pies en la tierra, y eso es seguir consolidando. Es decir, creo que somos un festival que ahora mismo tiene una trayectoria envidiable, una convocatoria también envidiable, pues vienen más de entre 100 y 150 invitados cada año a presentar sus largos, sus cortometrajes, a recibir premios, a entregarlos o simplemente a disfrutar del festival. Yo creo que eso es lo que hace el festival grande, el que poco a poco cada año Tarazona sea un referente
no solamente aquí en Aragón, sino fuera de Aragón.